Bueno, vamos a hablar de soporte ventilatorio no invasivo en COVID-19. Bienvenidos todos. ¿Me confirma el número de personas que están conectadas, por favor? Tenemos 25 personas conectadas en este momento, doctor. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, como les menciono, el soporte no invasivo en COVID. Entonces, vamos mirando un poco las guías. Traje las recomendaciones de las guías más importantes a nivel mundial de ventilación mecánica no invasiva y de cánula de alto flujo. Entonces, fíjense, iniciando que la guía de la ANSICS de los australianos, la ventilación mecánica no invasiva para pacientes con COVID-19 no tiene muchas recomendaciones. En relación a la cánula de alto flujo sí tiene unas consideraciones. Eh, la Sociedad de Cuidado Intensivo Canadiense no recomienda la cánula de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva te da un condicionamiento por 30 minutos para la utilización en pacientes con COVID-19, es decir, muy corto para probar si le funciona o no. En España ambas estrategias son recomendadas. En los Estados Unidos debe ser utilizada con precaución la ventilación mecánica no invasiva. No utilizan mucho la cama de alto flujo, hay grupos que sí. Y el Surviving Sepsis, fíjense que no recomiendo la ventilación mecánica no invasiva y la cama de alto flujo. De tal manera que sigue siendo una terapia controvertida. Vamos a dejar unos mensajes claros y vamos a mostrar la evidencia que hay acerca de la una y de la otra. Entonces, esta discusión de a qué camino debemos tomar, si ventilación mecánica no invasiva, si canal de alto flujo de intubar, la vamos en relación al, a la evolución del paciente y a su clínica. De tal manera que si bien para mí como intensivista es muy importante eh, las discusiones acerca de si PIB alto, PIB bajo, qué fríos necesita, prono, probablemente las estrategias de evitar intubar al paciente sean las más aceptables en relación a la disminución de mortalidad. Sin embargo, sigue siendo un área gris en la literatura. La primera conclusión es que los beneficios y las contraindicaciones del soporte ventilatorio no invasivo en pacientes con COVID-19 son similares a los descritos previamente para las otras causas de insuficiencia respiratoria. ¿A qué me refiero con eso? La ventilación mecánica no invasiva tiene dos grandes escenarios. El primero es la falla respiratoria hipercápnica. Ustedes saben que tiene una recomendación 1A para pacientes con exacerbación de EPOC con falla respiratoria hipercápnica o falla ventilatoria. Y tiene una más pobre nivel de recomendación en pacientes con edema hidrostático derivados pues, de un edema cardiogénico. Y probablemente, vamos a ver la evidencia para neumonía, sigue siendo pues mucho más dudoso. De tal manera que el, el beneficio probablemente es similar a lo descrito previamente en la literatura. Vamos a hablar un poco de la fisiología de la cánula de alto flujo. Entonces recuerden que la cánula nasal tiene una regla del 4. Entonces, si un litro le brinda 4%, pues la FIO sería 25%, y así hasta 4, que en promedio sería 37%. Fíjense la gráfica en la parte inferior derecha de sus pantallas, que un paciente que tiene 6 litros, pues en promedio tendría un aporte de oxígeno de 45%. Pero si este paciente tiene un aumento del trabajo respiratorio y su trabajo respiratorio en litros por minuto es cercano a 26, fíjense que 20 litros van a ser con FIO2 al 21%. Es decir, que de los 26 litros van a ser todos más cercanos al 21%. De tal manera que en realidad la cánula de alto flujo y también la máscara de no reinhalación, en cuanto al aporte de oxígeno, no es tan confiable, puesto que tiene un efecto de dilución de oxígeno, como ustedes lo ven en la, en la gráfica. Ahora, ¿qué beneficios entonces nos va a mostrar la cánula de alto flujo? Si ese mismo paciente tiene un trabajo respiratorio de 80 litros y tenemos la cánula de alto flujo a 60 litros, fíjense que el efecto de dilución de oxígeno va a estar mucho más disminuido, puesto que eh, el gran aporte en cuanto a litros por minuto va a ser de la cánula de alto flujo. De tal manera que una de las grandes ventajas de la cánula de alto flujo es que es más cercano a la FIO2 que se le está administrando al paciente, siempre y cuando pues, él respire con la boca cerrada. Dos, por supuesto, disminuye el trabajo respiratorio.
Y adicional a eso, este alto flujo lo que va a hacer es aumento de la presión de la vía aérea, lo que va a aumentar el volumen pulmonar al final de la aspiración, va a haber un mayor reclutamiento y ese reclutamiento va a mejorar la distensibilidad del paciente. También vamos a tener un aumento en la FiO2 derivado de ese reclutamiento y de ese volumen pulmonar al final de la aspiración, lo que se va a traducir en un aumento de las presiones de oxígeno, va a tener el flujo, va a tener un efecto de washout del CO2, de clearance pues, del CO2, y adicional a eso va a ser muy cómodo por la humedad que tienen estos dispositivos, de tal manera que disminuye el drive respiratorio. Esto se va a ver reflejado en que hay una disminución del trabajo respiratorio, una disminución del esfuerzo respiratorio, una disminución de la frecuencia respiratoria y esto se va a traducir en un confort para el paciente. De tal manera que los grandes beneficios es que es muy cómodo, como ustedes lo vieron, que disminuye las demandas inspiratorias de oxígeno, aumenta la capacidad residual funcional, es más benevolente en cuanto a la comodidad comparativamente con la ventilación mecánica no invasiva, sea por CPAP o por BiPAP, tiene una disminución del efecto de dilución de oxígeno y por supuesto tiene un washout acerca del espacio muerto, lo que se traduce en mejor ventilación para el paciente y remoción de CO2. Entonces, si miráramos la gráfica del círculo vicioso de la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica, vemos que la cánula de alto flujo interrumpiría el círculo vicioso en pacientes con falla respiratoria. Entonces vamos a repasarlo un poco. Recordemos que si hay una lesión pulmonar inicial, hay una fragilidad capilar, esto se asocia a un edema pulmonar, un deterioro del intercambio gaseoso y de su mecánica, lo que se traduce en un aumento del esfuerzo respiratorio, de la conducción del paciente, y disminuye la presión alveolar, aumenta el volumen corriente, hay un incremento en el swing pleural, que eso se denomina lesión autoinfligida por el paciente, y la cánula de alto flujo, como ustedes lo ven, de acuerdo a sus efectos fisiológicos, tendría un efecto sobre la lesión autoinfligida por el paciente, una disminución del drive respiratorio y una mejoría en el intercambio de la mecánica pulmonar. Vamos a ver si esto, en cuanto a la evidencia, se ha documentado. Entonces, fíjense que en esta publicación tan bonita, muy reciente, donde la cánula de alto flujo se asoció a una reducción de pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva al día 28. Fíjense los intervalos de confianza, sin embargo, sin diferencias en la mortalidad. Fíjense que en el lado izquierdo tenemos los pacientes con cánula de alto flujo y en la parte inferior derecha de sus pantallas tienen los pacientes sin cánula de alto flujo. Y como ven ustedes las gráficas de los eventos, los pacientes sin cánula de alto flujo fueron llevados, tienen más probabilidad de requerir ventilación mecánica invasiva. Y a lo largo de la pandemia, en el registro europeo, un registro de más de 4.244 pacientes, vemos la utilización vemos que toma un recuento acerca de la ventilación mecánica no invasiva, el alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva y la mortalidad. Entonces, fíjense, el alto flujo cada vez se está utilizando más. Estos son los picos de la pandemia y las fechas. Fíjense que está por colores. Entonces, fíjense que a lo largo de la pandemia la cánula de alto flujo se ha utilizado mucho más. La ventilación mecánica no invasiva no es que se esté utilizando mucho, cercano al 8%. Las tasas de intubación van en concordancia con la mayor utilización de cánula de alto flujo de los dispositivos no invasivos. Las tasas de ventilación mecánica invasiva se han disminuido y esto tiene una asociación con mortalidad. Por eso me refería a que probablemente no llevar al paciente a intubación se asocia con menos mortalidad. No estoy diciendo intubación temprana versus tardía. El paciente se intuba cuando corresponde. Es decir, si el paciente está en falla respiratoria, ese paciente debe ser intubado. Sin embargo, si tiene un dispositivo no invasivo y el paciente viene con mejoría, probablemente este beneficio va a traducirse en disminución de la ventilación mecánica invasiva y probablemente a disminución de la mortalidad. Ahora, hablemos de los beneficios de la ventilación mecánica no invasiva. En general, la ventilación mecánica no invasiva, pues su mecanismo es aumentar las presiones de la vía aérea, lo que genera, por supuesto, un aumento y probablemente una lesión pulmonar si excedemos las presiones de la vía aérea. También puede incrementar el volumen pulmonar al final de la aspiración, disminuir el shunt intrapulmonar, reduce la carga diafragmática en la expiración, baja el esfuerzo inspiratorio y el trabajo
respiratorio y da unas fracciones inspiradas de oxígeno más altas, y también tiene un efecto en disminución de la poscarga, en la tensión de la poscarga, lo que mejora probablemente la función cardíaca, lo que explica también la evidencia pues, que se tiene en relación al edema pulmonar de origen pues, cardiogénico. De tal manera que la no invasiva podría tener algún efecto en la falla respiratoria hipoxémica. Vamos a ver un poco la evidencia, pero hay que tener en cuenta la importancia del volumen corriente, como ustedes lo ven en estas dos publicaciones. Entonces, fíjense, pacientes con hipoxemia leve y con hipoxemia moderada severa, el cuadrito que no está relleno tiene el éxito de la ventilación mecánica no invasiva, y el cuadrito que está en gris tiene la falla en la ventilación mecánica no invasiva. Y fíjense que si el paciente tiene falla, se asocia con mayor volumen corriente expirado. ¿Me están escuchando? ¿Tengo Sí, buen señor doctor. retorno? Se asocia con un volumen expirado muy alto, y probablemente ahí está la lesión pulmonar autoinducida por el aumento del volumen, que no solo es importante en la ventilación mecánica invasiva, sino que también para las tasas de fallo en la ventilación mecánica no invasiva, y también en relación con la mortalidad. Fíjense estas curvas de Kaplan-Meier donde medimos sobrevida a 90 días. Fíjense que los pacientes que tenían un volumen tidal mayor a 9 cc por kilo tenían menos probabilidad de sobrevida, y esto pues se traduce en mayor mortalidad y en mayor tasas de fallo en la ventilación mecánica no invasiva. De tal manera que es importante la monitoría del volumen corriente expirado en cuanto a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, teniendo en cuenta el círculo vicioso de la lesión pulmonar, probablemente la lesión pulmonar se puede asociar con una disminución de la lesión pulmonar inducida, tener precaución con el volumen corriente, por supuesto, pero en relación a la comodidad, al intercambio gaseoso del aire respiratorio, probablemente fisiológicamente no tenga tanto efecto. Ahora, vamos a ver la evaluación del esfuerzo inspiratorio temprano, en este caso medido por manometría esofágica, como predicción de resultados de la ventilación mecánica no invasiva. Es decir, la traducción es que si uno tiene mayor esfuerzo con ventilación mecánica no invasiva, pues probablemente ese paciente no le está funcionando muy bien la ventilación mecánica no invasiva y debería ser llevado, o tiene una probabilidad de fallo en la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, fíjense aquí estos dos recuadros donde vemos en uno el driving o el swing pleural, la presión esofágica, el delta de presión esofágica, y aquí tenemos el delta de presión transpulmonar, ¿de acuerdo? Todo eso, por supuesto, tiene que tener un catéter esofágico para hacer las mediciones de la presión pleural y derivar de esto las presiones transpulmonares. Entonces, fíjense nuevamente, los triangulitos son cuando falla la ventilación mecánica no invasiva, y los cuadritos son cuando falla la ventilación mecánica no invasiva. De tal manera, y los punticos digamos, son la suma de los dos. Entonces, fíjense que en cuanto al swing pleural, la ventilación mecánica no invasiva no tiene mucho efecto, no tiene mucho efecto en los pacientes que fallaron, comparativamente con los pacientes que tuvieron un éxito en la ventilación mecánica no invasiva. Y fíjense aquí la presión transpulmonar, por supuesto hay una asociación en la presión pleural y la presión transpulmonar, donde los pacientes que fallaron tenían un aumento en la presión transpulmonar comparativamente con los pacientes que tenían un éxito que la presión transpulmonar no se afectó. ¿Esto por qué es? Porque si hay un aumento en la presión transpulmonar, ese paciente está aumentando probablemente de manera excesiva las presiones transpulmonares en la vía aérea, y pues puede asociarse a mayor probabilidad de fallo. Es decir, que hay que tener en cuenta también los pacientes que podrían o no responder, en este caso pues medidos con manometría esofágica. Y también sabemos que el aumento del esfuerzo inspiratorio ya se ha documentado medido por P01, donde los pacientes que tenían mayor P01 se asociaban con mayor probabilidad de fallo en la extubación. Es decir, que esto no es nuevo, y medir las presiones pulmonares podrían ser eventualmente una buena monitoría para los pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, como vemos, el efecto podría ser un poco socavado en los pacientes que tienen neumonía, puesto que la mejor evidencia es en pacientes que tienen EPOC y falla respiratoria hipoxémica derivadas de un edema hidrostático
o edema en relación a un shock cardiogénico, a un edema de origen cardiogénico, discúlpenme. Ahora, hay que tener en cuenta la interfase, los beneficios del helmet. Entonces, fíjense que el helmet es una especie de casco donde se le dan presiones a la vía aérea continuas y podría llegar a ser más cómodo. No es que haya una interfase más cómoda que la otra, sin embargo, esa se asocia con unas buenas tasas de comodidad. Entonces, fíjense en esta publicación de pacientes inmunocomprometidos, donde se comparó la cánula de alto flujo versus en pacientes con neumonía, donde se comparó los pacientes que tenían cánula de alto flujo versus el helmet. Entonces, vamos a ver los índices de oxigenación. Aquí tenemos los pacientes de cánula de alto flujo y aquí los de ventilación no invasiva con helmet. Con la interfase veíamos que tenían unos mejores índices de oxigenación. Fíjense aquí la CO2, que tenían incluso un pequeño beneficio mayor en los pacientes, no es significativo en pacientes que, con la interfase helmet. Las respiraciones por minuto también tenía una disminución de la frecuencia respiratoria, lo que implica un menor trabajo respiratorio para esos pacientes, y la disnea, una disminución comparativamente con los pacientes de cánula de alto flujo. De tal manera que también medían las presiones esofágicas y fíjense que el esfuerzo inspiratorio en ventilación mecánica no invasiva con la interfase helmet era menor que los pacientes con cánula de alto flujo. Ahora, en esta publicación, ellos utilizaron el helmet por 48 horas continuas y le ponían una sonda y nutrían al paciente. Es decir, que los beneficios de la ventilación mecánica no invasiva probablemente son en relación al aumento continuo de las presiones de la vía aérea, la comodidad, el confort y determinar si esos pacientes tempranamente fallan o no. Pero fíjense que ellos lo hicieron de manera 48 horas continuas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor doctor. Eh, pero son aumentos continuos de la presión de la vía aérea, probablemente con las otras interfaces, esos intercalar de 4.4, 4.6, ahí es cuando se pierde el beneficio del reclutamiento y de la mejoría de las presiones transpulmonares. Entonces, si viéramos el círculo vicioso de la lesión pulmonar, fíjense que el helmet actuaría en función de la publicación anterior, mejoraría la mecánica pulmonar, mejoraría el drive respiratorio y mejoraría la lesión pulmonar autoinducida. De tal manera que el helmet sería una buena estrategia. Ahora, ¿tenemos estudios en SRA? Sí, claro que sí, tenemos este estudio cerca de 80 pacientes, donde el resultado primario fue intubación orotraqueal, ellos lo compararon con máscara facial, y fíjense que hay una menor probabilidad de ser intubado en pacientes con helmet. Aquí la gran mayoría de los pacientes tenían neumonía, y por supuesto, si usted tiene menos probabilidad de ser intubado, pues tiene más días libres de ventilación mecánica invasiva, más días libres por fuera de la UCI y probablemente tiene una menor traducción en mortalidad. De tal manera que hay señales que la ventilación mecánica no invasiva por una interfase helmet tiene evidencia no sólida, pero hay señales que pueden funcionar en pacientes con neumonía. Y fíjense en la curva de sobrevida medida por gráficas de Kaplan-Meier, donde los pacientes con ventilación mecánica no invasiva medido por helmet versus los pacientes que tenían máscara facial tenían una mayor probabilidad de sobrevida. Ahorita lo que deberíamos comparar sería ventilación mecánica no invasiva helmet, un estudio pues, más grande con cánula de alto flujo, o ventilación mecánica no invasiva intercalado con cánula de alto flujo, que eso no se sabe por ahora. Sin embargo, ya hay un estudio muy reciente que se llama el Genibot, donde comparó eso que les estoy mencionando, la ventilación mecánica no invasiva versus la cánula de alto flujo. Ventilación mecánica no invasiva nuevamente con la interfase helmet. Entonces, fíjense aquí la tasa de intubación en pacientes con cánula de alto flujo versus el helmet, y fue significativamente menor en el grupo de helmet que en el grupo de cánula de alto flujo, 30 versus 51%, con un intervalo de confianza y una P siendo significativas estadísticamente. Es un estudio pequeño, cerca de 100 pacientes. Sin embargo, nuevamente hay señales que en pacientes con neumonía, incluso con COVID-19, como les estoy mostrando en esta publicación del doctor Grieco, se asocia con una menos probabilidad de intubación, inclusive en neumonía. Entonces ellos, ¿cómo lo decían? Ponían la interfase helmet. Fíjense que
hay un buen sellamiento del paciente, como vamos a ver más adelante, hay una menor probabilidad de dispersión del COVID y ponían presiones ciertamente altas. Nuevamente ellos ponían pues, la cánula orofaringia o nasofaringia para la nutrición por 48 horas continuas y utilizaban presiones PIB de 10 a 12, presión soporte de 10 a 12. El trigger expiratorio entre 10 y 50% lo ajustaban en función del doble trigger y la FIO2 necesaria para saturar entre pues, mayor de 90%. Mírense la manera de monitorizarlo. Cada 1 a 3 horas miraban gases arteriales, frecuencia respiratoria, signos de fatiga muscular. Por supuesto, continuamente hacían saturación, presión sanguínea, frecuencia cardíaca, el ritmo, y rápidamente consideraban intubación si empeoraba la disnea, si deterioraba la oxigenación, si tenía inestabilidad hemodinámica, fatiga muscular, taquipnea o deterioro neurológico. Es decir, no solo combinaban una buena interfase, sino un buen grupo del personal de salud a la cabecera del paciente. ¿A qué me refiero con esto? No hay nada que supere un buen médico, una buena jefe, un buen auxiliar o un buen terapeuta respiratorio a la cabecera del paciente. No hay mejor monitor que eso. Y para eso está una UCI, para una monitoría continua, ¿de acuerdo? Y fíjense que ellos, su protocolo era muy estricto y pues tampoco es sorpresa con derivado de los estudios anteriores que pueda tener una tasa menor de intubación en pacientes con COVID-19, ventilación mecánica no invasiva, con la interfase de Helmet, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los beneficios que nos podrían dar ventilación mecánica no invasiva y la cánula de alto flujo en pacientes con COVID-19. Ahora, hay que conocer los riesgos de transmisión viral para el personal de salud al usar un soporte no invasivo en pacientes con COVID. Ustedes saben que hay unos procedimientos que generan más aerosoles que otros y hay que tener mucha precaución. Entonces, fíjense los riesgos de la transmisión viral. La intubación orotraqueal da un riesgo, un OR muy alto, alrededor de 6.6. La succión de 3.5, la ventilación 2.8 y la cánula de alto flujo en realidad le da muy poco, ya vamos a ver qué tanto. Fíjense el riesgo de transmisión viral cuando el paciente tose, fíjense cuando usa máscara quirúrgica, cuando usa N95 y cuando usa la máscara de oxígeno, pues la mascarilla de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, fíjense que cuando el paciente tose, sin máscara quirúrgica hasta 680 milímetros de distancia. Eso es un montón, 700 milímetros. Cuando tiene máscara quirúrgica, 300 milímetros y cuando tiene 95 hasta 151. Cuando tiene una máscara de oxígeno simple de 2, 4, 8 y 10 litros, fíjense que hasta 400, hasta una distancia de 400 milímetros. Eso es bastante. Ahora miremos la cánula de alto flujo. Entre 10, 30, incluso 60 litros, solo a 172 milímetros. Mucho menos que la máscara de no reinhalación. Mucho menos que la máscara de no reinhalación, la cánula de alto flujo. Y vamos a ver el efecto de la mascarilla quirúrgica en los pacientes con cánula de alto flujo. Entonces, fíjense aquí el dibujito, paciente con cánula de alto flujo sin máscara, y aquí con mascarilla quirúrgica. Entonces, fíjense la diferencia de cánula de alto flujo cuando no usan mascarilla quirúrgica versus los pacientes que usan mascarilla quirúrgica. ¿De acuerdo? O sea, hay que usar mascarilla quirúrgica cuando se utiliza cánula de alto flujo. Y adicional a eso, vamos a ver qué efectos tiene sobre la oxigenación, si vamos a hablar de la incomodidad. Entonces, fíjense que en este estudio pequeño, pero muy interesante, del doctor Montiel, reciente del año pasado, donde los pacientes tenían cánula de alto flujo antes y el test era ponerle mascarilla quirúrgica. Entonces, fíjense este diagrama de barras versus la saturación de oxígeno. En los pacientes que se les ponía la mascarilla quirúrgica antes del test, se les ponía la mascarilla quirúrgica, mejoraban la oxigenación significativamente y se la retiraban y disminuía la oxigenación. Es decir, que hay señales o parece ser que la mascarilla quirúrgica en pacientes con cánulas de alto flujo puede aumentar los índices de oxigenación y siempre debemos utilizarla, sobre todo porque disminuye la probabilidad de contagio o de dispersión, lo que se traduciría en una disminución del contagio al personal de salud. Ahora, tenemos diferentes interfaces para la ventilación mecánica no invasiva. Vamos a ver las interfaces nasales o oronasales. Fíjense que las nasales hasta 332 milímetros
y en eso, estos son los cajeros, solo con CPAP a 5 y a CPAP con 20. Y fíjense cuando se utiliza el BiPAP, es decir, dos presiones con 10 de IPAP y 5 de EPAP, o presión soporte pues de 10 y PIP de 5, fíjense que alcanza una distancia hasta casi 700 milímetros, de 600 a 300 milímetros. Y fíjense cuando ustedes le ponen presiones altas, casi hasta un metro de dispersión con la ventilación mecánica no invasiva, con las mascarillas, con las Total Face, con las interfaces Total Face. De tal manera que la ventilación mecánica no invasiva con interfaces oronasales, nasales o con Total Face se asocia con un alto riesgo de dispersión, lo que sugiere un alto riesgo de contagio al personal de salud. Pero fíjense en la interfase Helmet, esta gráfica tan bonita, donde a pesar de aumentar las presiones a través de la vía aérea, la probabilidad de dispersión del COVID es, es muy baja, es muy baja. Entonces, y fíjense la del Total Face. Esta gráfica habla pues, por sí sola, pero fíjense que con presiones altas casi hasta un metro. Y si nuestra unidad no tiene presión negativa, no tenemos los filtros virales, pues lo que pasa en las unidades, en la mayoría de las unidades de Colombia, es que el aire acondicionado lo que generaría es mayor dispersión del COVID, que generaría un eh, alto riesgo de contagio con el personal de salud. Incluso tenemos que ser reservados con el uso de la ventilación mecánica no invasiva, porque si no tenemos interfase Helmet en pacientes con neumonía, sigue siendo muy dudosa su indicación. Ahora vamos a hablar de los predictores de fallo en la extubación, o bien, de fallo en el dispositivo, en este caso de la cánula de alto flujo, y por supuesto los predictores son la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio, la clínica del paciente y el índice de ROX. El índice de ROX, que es un estudio que es un índice que utiliza saturación de oxígeno sobre la FiO2, sobre la frecuencia respiratoria, en realidad es muy fácil de hacer. Y tiene la mejor predicción para determinar si va a tener fallo en el dispositivo de la cánula de alto flujo a las 2, a las 6 y a las 12 horas. 2 a las 6 y a las 12 horas. Y siempre debe ser medido porque valores menores a estos debería tener mayor probabilidad de fallo en la cánula de alto flujo o traducirse en mayor probabilidad de intubación. Entonces, vamos a hablar un poco del ROX y de las maneras como utilizarlo. Sin embargo, fíjense que dependiendo de la estrategia que ustedes utilicen, deben incluir mayor o menor nivel de seguridad. ¿A qué me refiero? Si el paciente no tiene procedimientos derivados de dispersión de aerosoles, pues digamos que sería un nivel 1 y este serían lo que se debería, el, las herramientas y los trajes, las mascarillas quirúrgicas, los guantes. Vamos que eso se divide en función del riesgo de dispersión del COVID. Entonces, fíjense que cuando no hay riesgo de dispersión del COVID, esto es lo que queríamos utilizar. Ahorita vamos a los procedimientos de alto riesgo. Todos deberían tener 95, deberían tener una, careta, deberían tener doble guante, deberían tener cubrirse el cabello, cubrimiento del cuello, y eso debería ser una unidad de cuidado intensivo. En este escenario probablemente la intubación orotraqueal, la ventilación mecánica no invasiva. Y los pacientes que tienen un riesgo intermedio, como la máscara de no reinhalación, pues debería utilizarse menos. Finalmente, esas son listas que ustedes, todas las unidades deberían tener en cuenta y deberían estar pegadas utilizarla como protocolos, ya que en función del riesgo, pues se debe disminuir la estrategia de seguridad. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para reducir la dispersión de aerosoles durante la cánula de alto flujo? Entonces, y de la ventilación mecánica no invasiva, la cánula de alto flujo, la mascarilla quirúrgica debería utilizarse. En los pacientes con CPAP, es decir, con ventilación mexicana no invasiva, por supuesto el filtro viral, preferiblemente utilizar la interfase Helmet, igual con el filtro viral en la válvula expiratoria. Y por supuesto, preferiblemente con áreas donde haya presión negativa.
con los recambios pues, mínimos necesarios para tener la seguridad de todo el equipo. Ahora, y otro gran mensaje es que una intubación temprana en los pacientes quienes fallan a dispositivos no invasivos podrían asociarse con mejores resultados. Es decir, esto no es nuevo, fíjense esta publicación del 2012 donde teníamos pacientes que tenían falla respiratoria de nuevo y a quienes les difirieron la intubación en horas, fíjense que había mayor probabilidad de mortalidad comparativamente con los que se intubaba. Esto era en pacientes con neumonía, esta publicación de Carrillo. Y la mortalidad en la UCI de los pacientes que se pone tardíamente la cánula de alto flujo comparativamente con los que se pone tempranamente, fíjense que aumenta significativamente en el grupo de falla respiratoria, es decir, estos pacientes tenían falla con cánula de alto flujo y retardaban la intubación, miraron a ver si se debería intubar temprano o tardíamente. Todo eso en función pues, de los predictores de fallo en el éxito del dispositivo de cánula de alto flujo. Entonces, fíjense que los pacientes que se intubaban tardíamente, que tenían cánula de alto flujo, se mueren más. Es decir, este es un gran efecto para retrasar la intubación, puesto que una intubación temprana tiene un OR protector de 0.317 y una intubación tardía puede llegar a tener OR de 0.369. Es decir, los pacientes tienen mayor probabilidad de mortalidad si se intuban tardíamente. Entonces, como les mencionaba, no hay nada mejor, si tienen un dispositivo no invasivo, tienen que estar a la cabecera del paciente, tenemos que vigilarlo de manera adecuada y ante el deterioro de su mecánica pulmonar, aumento del esfuerzo respiratorio, rápidamente avanzar en una intubación orotraqueal. Para eso también nos podemos guiar de los predictores de falla en la extubación. Vamos a hablar puntualmente del ROX. Entonces, el ROX, esta publicación del doctor Oriola Roca, del Hospital Valdebrón de Barcelona, vemos las proporciones de sobrevida de acuerdo al índice de ROX. Entonces, él dio inicialmente un punto de corte de 4.88. Los pacientes que entre mayor valor es mejor, entre mayor valor es mejor y se mide de la siguiente manera. Saturación de oxígeno por la FiO2 sobre la frecuencia respiratoria. Entonces se documentó que un índice de ROX mayor a 4.88 medido a las 2, 6 y 12 horas del inicio de la cánula de alto flujo fue consistentemente asociado con más bajo riesgo de ventilación mecánica, incluso después de ajustar variables de confusión. Esas variables eran inmunosupresión, los cuadrantes comprometidos por radiografía, choque, SOFA y Apache. Entonces fíjense que la probabilidad acumulativa de estar libres de ventilación mecánica disminuía o mejoraba, es decir, menos probabilidad de estar intubados en los pacientes con un ROX mayor a 4.88. Entonces, sin embargo, cuando uno mira un poco más allá el apéndice suplementario, fíjense que para las 2, para las 6 y las 12 horas hay puntos de corte diferentes, 2.85, 3.47 y 3.85. Y fíjese que el punto de corte para definir que el paciente tiene una probabilidad de fallo en la intubación es menos de 4.88, es decir, 2.85, 3.47 o 3.85 en estos pacientes, pero por ejemplo, entre 3.85 y 4.88 es un área gris. Esta área gris no se sabe muy bien, en qué paciente si se debe indicar intubación orotraqueal. Fíjense que en esta área gris de los pacientes que tienen cánula de alto flujo, los pacientes, 33% fueron llevados a intubación orotraqueal, de tal manera que ahí se tiene en cuenta el delta ROX, puesto que si el delta ROX aumenta, fíjense acá, si hipotéticamente nuestro paciente tiene menos de 2.85 en las primeras 2 horas, se debe intubar. Si está entre 2.85 y 4.87, es un área gris, como les menciono, debería incrementarse el soporte, el pronovigil, aumentarse el flujo, pues lo que tengamos disponible, y si hay un delta ROX mayor de 0.5, ese paciente debería continuar monitoría. De tal manera que estos algoritmos y con el conocimiento del delta ROX es importante para determinar si hay que intubar tempranamente o no al paciente. Pero en esa publicación eran pacientes con neumonía que no tenían COVID. Sockman en el año pasado hizo esa validación y fíjense que el índice de ROX para determinar si el paciente requiere intubación es el paciente que tiene
es un poco más alto que el habitual, que el convencional, 5.37. Esto en parte nos explicaría el tema de la hipoxemia feliz, que parece ser una de las entidades representativas en pacientes con COVID. Ahora, predictores de fallo de la ventilación mecánica no invasiva, tenemos el HACOR Score, como ustedes lo ven acá, que toma en cuenta pH, frecuencia cardíaca, Glasgow, PAFI y frecuencia respiratoria, y en función y un valor mayor de 8 le va a dar mayor probabilidad de ser intubado. También tenemos predictores para el fallo de la ventilación mecánica no invasiva, disculpen, un mayor de 5. Y por supuesto, esos pacientes que se intuban más tardíamente, que tienen un HACOR score por encima de 5, tienen mayor mortalidad. Nuevamente, hay señales que diferir una intubación orotraqueal en pacientes con neumonía se asocian a más mortalidad. De tal manera que no es esa discusión de intubar temprano o tardíamente, cuál es el momento correcto, si bien no hay una evidencia tan sólida, pero pues es algo sensato. Si el paciente tiene una franca dificultad respiratoria y no está funcionando lo que le estamos haciendo, diferir una intubación, probablemente asocia más mortalidad. Y otra pregunta que surge es cuál es la mejor técnica no invasiva y cuáles pacientes se beneficiarían más en términos de mortalidad. Sigue siendo dudoso. Les mostré la evidencia que tenemos en la actualidad. A manera de conclusiones, algunos pacientes con COVID podrían beneficiarse de soporte no invasivo. Hay que tener en cuenta la interfase de la ventilación mecánica no invasiva. Hay que tener en cuenta el riesgo de transmisión viral con el personal de salud, la correcta utilización de los elementos de protección personal y los filtros CEPA que son mandatorios. El PronoVigil, si bien puede ser motivo de otra charla, la evidencia del PronoVigil puede asociarse a mejores desenlaces en soporte no invasivo. Y muy importante es que el paciente requiere una monitoría muy estricta ante un eventual deterioro clínico. Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Ahora empezamos las preguntas. Doctor, muchísimas gracias. No sé, el personal que esté conectado tiene alguna pregunta o inquietud que le vayan a hacer al doctor Mauricio en estos momentos. En el chat pues no veo ninguna pregunta. Por favor, pueden prender su micrófono y socializar la pregunta. Sí. Doctor, tenemos una pregunta en el chat, qué pena. Nos pregunta Glendy Zulay Riasco, dice, si un paciente se encuentra sin esfuerzo respiratorio y saturaciones en meta, pero con gases, ¿se ve que hay un comportamiento de oxigenación? ¿Qué tan viable es la intubación de ese paciente? Qué pregunta tan difícil. Se habla de la hipoxemia feliz. Yo pienso que eso no sé, digamos, aún no tiene respuesta. Claramente la hipoxemia feliz es un área gris, pues, de la literatura. Hay que darse tres condiciones. Fíjense que la hipoxemia en COVID se da por varios mecanismos. La primera es la microtrombosis. Dos, pues por supuesto, una alteración de la difusión, por alteración de la membrana alveolo-capilar. Y tres, la pérdida única de los reflejos de autorregulación de vasoconstricción pulmonar hipóxica que se dan en los pulmones, pues en la vasculatura pulmonar. Y todo eso sumado a una buena distensibilidad, ese es el mecanismo de hipoxemia feliz. Ahora, recuerden que la falla respiratoria es un síndrome que se asocia con aumento del trabajo respiratorio. Los ejemplos clásicos son los shunt que tienen los pacientes con cardiopatías congénitas que saturan 70, 80 y esos pacientes no tienen dificultad respiratoria. ¿Qué pienso yo? Que los pacientes tienen es decir, el ser humano tiene una alta tolerancia a la hipoxemia. Fíjense que los pacientes con COVID se mueren de falla orgánica múltiple. Ahora, si el paciente, yo pienso que el tema es de monitoría. Es decir, si el paciente sigue deteriorándose, probablemente debe ser o rápidamente debe ser intubado, pero por el contrario, él sigue mejorando, pues pienso que el camino no sería eso. Sin embargo, tomar la decisión de ingreso sería un poco complejo porque yo creo que todos hemos tenido pacientes que, digamos, o mejoran o empeoran con hipoxemia feliz. No todos terminan intubados y pues salen adelante, y por el contrario otros pues tienen deterioro, de tal manera que la oxigenación va
acompañado de la clínica del paciente, y eso sí, no hay que diferir una intubación si el paciente tiene predictores de falla en los dispositivos no invasivos o tiene una clínica de falla respiratoria. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algún otro tiene alguna pregunta o inquietud? Bueno, ¿qué hubo, Mauricio? ¿Qué más? ¿Qué cuenta? Estoy en la charla de... Ya terminé. Preguntas. Aquí. Doctor, no veo ninguna otra pregunta en este momento en el chat. Pues no siendo más, daríamos por terminada nuestra charla. Nuevamente agradecerle por su tiempo. A todos los presentes también. Nuevamente estaremos viéndonos en una próxima ocasión.